Hace como unos 20 años, 15 años, la cosa más emocionante en el internet para algunos de nosotros era comprar en eBay. ¿Alguien todavía compra en eBay? No me digan que todavía existe eBay. eBay fue en algún tiempo lo que Amazon es ahora, ¿no? O sea, todo el mundo quería comprar en eBay. Había millones de transacciones. ¿Saben qué era lo más lindo de eBay? Es que uno no tenía que comprar necesariamente, sino que uno subastaba. ¿Todavía hacen subasta en el eBay o ya no? ¿O solo es tienda? ¿Sí? Claro que sí. Entonces uno iba, miren, a mí me gustaba tanto comprar en eBay que yo investigué cómo ganarle al algoritmo de eBay para poder apostar en el último segundo la cantidad más grande que todos. Y el programa, bueno, lo que la computadora hacía es que te lo vendía al precio más alto que alguien había apostado, $1 más, y así uno se lo podía ganar a todos. Y un día vi una cámara de grabar. Estoy hablándoles de hace 15 años. Hace 15 años no había tantas cosas accesibles como ahora. Y las fotografías de la cámara eran increíbles. Y la descripción de la cámara de grabar era una cosa que yo dije, no, yo tengo que comprar esta cámara. Y estuve ahí en el eBay hasta pagué más de lo que yo pensaba que iba a pagar y finalmente la gané. La compré, una cámara para hacer videos. Y esperé porque venía de no sé dónde, ¿verdad? De China, de Malasia, de Timbuktu, no sé de dónde venía. La cosa es que tardó semanas y un día llegó mi preciado paquete. ¿Y cuál sería mi sorpresa cuando abro el paquete? Y era una cámara como de juguete. Era una cosa, se veía, o sea, si la comparas con las fotos dices tú, no, sí se parece. Pero el material era malo. Era una cámara de juguete básicamente, pero que podía grabar. Se la terminé regalando a mi hija Abril. Fue su primera cámara que tuvo ella para grabar antes de que pudieran grabar en los teléfonos. Y era una cosa que, bueno, me dejó decepcionado. Pero en las fotos se veía increíble. ¿Alguien le ha pasado eso alguna vez? ¿Alguien se casó a la distancia? Así, ¿no? No, pues nos conocimos en, ¿cómo se llaman esos lugares desde ahí? Christian Mingle. Ahora los cristianos tienen, ay, por favor, los cristianos tienen su propio sitio. No, nos conocimos en Christian Mingle y vi las fotos. Y luego, ¿qué pasó? Apareció el hermano ahí, era todo gordo y barbón, chimuelo, pero tenía unas fotos ahí de Brad Pitt en su perfil. Siempre nos dejamos deslumbrar por la apariencia, ¿no es cierto? O sea, vemos cualquier cosa y lo brillosito, lo que parece lujoso, lo que está bonito por fuera nos llama mucho la atención. Y una cosa que he notado yo es que muchas veces, obviamente nos dejamos llevar por las apariencias y por las cosas brillosas y bonitas. Pero a veces me ha pasado que hay cosas que son lo opuesto, que tienen una apariencia no tan buena, pero que terminan siendo algo muy bueno, o terminan siendo un producto muy bueno, o una cosa muy buena. Hoy vamos a mirar un pasaje que es precisamente algo muy parecido. Está en Proverbios capítulo 3. Recuerden que llevamos ya 3-4 semanas en el libro de Proverbios. Vamos a pasar otras 5 semanas más en el libro de Proverbios hasta que tratemos de tomar casi todos los temas que se encuentran ahí. Estamos hablando acerca de buscar la sabiduría de Dios. Hemos dicho durante las pasadas semanas que la sabiduría de Dios es una persona, es Jesucristo. Y cuando nosotros buscamos la sabiduría, lo que realmente estamos diciendo es que estamos buscando a Jesucristo, porque Él es la encarnación de la sabiduría de Dios. Él es el verbo de Dios, el logos de Dios, es la sabiduría de Dios hecha carne. Pero cuando leemos el libro de Proverbios tenemos que aprender a discernir lo que la Escritura nos está diciendo en cuanto a la sabiduría con la que nosotros debemos aprender a vivir en nuestras vidas. Ok, levanten las manos los que necesitan un poco más de sabiduría en su vida. Hay otros tantos que les dio vergüenza, ¿verdad? Pero si hacemos una encuesta así rápida, todos nosotros vamos a decir, no, si yo ya, a la semana pasada estaba hablando yo con un joven hace unos días y me decía él, es que yo ya no peco, me dijo. Dije yo, ¿what? Me dijo, yo de verdad ya no tengo malos pensamientos, ya no cometo errores, ya. Y le dije yo, pues ponte alas, amigo, y vete al cielo, porque
Que yo sepa, ¿verdad? Yo soy así 5 minutos después de levantarme. Pero después de eso, mi vida es una constante búsqueda de sabiduría, de la misericordia de Dios y de su gracia. Así es que hoy vamos una vez más a deleitarnos en la palabra de Dios, en la belleza de su palabra, en la majestad de Dios en el libro de los Proverbios. Y vamos a anhelar conocer el misterio de Dios y su sabiduría. Así es que vayan rápidamente a Proverbios capítulo 3. ¿Cuántos tomaron el reto de aprenderse por lo menos un proverbio o un capítulo o unos versículos? ¿Alguien? Salmos, ¿qué va primero, Salmos o Proverbios? Salmos, ¿verdad? Proverbios viene después. ¿Alguien se sabe un proverbio del capítulo 3? Muchos se lo saben. ¿Cuál es el 3, 5 y 6? ¿Quién se lo sabe? Fíjate de Jehová de todo. Fíjate de. A ver, los que se lo saben, repítanlo conmigo. Versión Reina Valera 1960, la única y perfecta. No, no es cierto. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Qué cosa más hermosa, ¿no? Lo que contiene ese versículo. Versículo 3, capítulo 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Vean esto. Hijo mío, no te olvides de tu ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. O sea, el primer proverbio que tenemos en el capítulo 3 dice rápidamente que si tú obedeces los mandamientos del Señor, vas a llegar a viejo y te va a aumentar la paz. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en tu corazón. Y luego vean el versículo 4: y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. El versículo 3 dice que si tú te apegas a la misericordia y a la verdad, vas a encontrar gracia y buena fama. Dice, de hecho, la versión original dice: y vas a encontrar buena fama delante de los ojos de Dios y de los hombres. Wow. Versículo 5 que ya repitieron: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Versículo 7: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Vean el versículo 8 que es la respuesta: porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien ama. Ese no nos gusta tanto, pero también tiene sus recompensas, ¿verdad? Leemos Proverbios capítulo 3 y nos damos cuenta que es un pasaje hermoso. Los versículos 1 al 12 y los siguientes que vamos a ver la próxima semana está arreglado en estanzas o en estrofas que tienen una recomendación, una exhortación y una recompensa. Hijo mío, que tu corazón guarde mis mandamientos, porque si lo haces, largura de día y años de vida y paz te aumentarán. Estamos leyendo eso y nos damos cuenta que estos 12 versículos prometen un montón de cosas. ¿Ya lo notaron? Miren, prometen, ¿qué prometen? A ver, véanlo conmigo en el versículo 1, 2, ya dijimos algunos de ellos. Prometen larga vida y prosperidad. Larga vida y prosperidad. Prometen, ¿qué más? El favor de Dios y la buena fama entre la gente. Prometen que Dios en el 6, que Dios va a allanar nuestras veredas, es decir, que nuestro camino va a ser así, tranquilo en nuestra vida. Prometen en el siguiente versículo salud y fortaleza para nuestro cuerpo. Siguiente versículo promete que nuestros graneros van a estar a reventar y va a haber abundancia por todos lados. O sea, cuando ya lo ponemos de esa forma decimos, el libro promete mucho. No sé si usted conoce a alguien en su vida que haya recibido todas estas cosas. Porque algunos tienen larga vida pero no tienen graneros a reventar. Otros tienen mucho dinero pero no tienen salud. Algunos su camino parece muy recto, pero no cuentan con el favor de la gente.
La gente no los quiere. Y cuando lo vemos de esa manera, nos podemos empezar a rascar la cabeza y decimos, este libro promete muchas cosas. Promete demasiadas cosas que en mi vida y en el tiempo que de las cosas que yo conozco, no he visto a nadie que pueda llegar a tener todas estas cosas que el libro promete. Y la otra cosa que es importante cuando leemos estos versículos es lo siguiente: que nos podemos sentir tentados a buscar la sabiduría por las cosas que nos promete. Es decir, que en lugar de verla como un fin en ella misma o como un camino para encontrarnos con Dios, la sabiduría puede convertirse en un medio para adquirir las cosas que nosotros queremos. Porque aquí dice que si busco la sabiduría, Dios me va a dar abundancia de granos y mis bodegas van a rebosar de vino. Entonces la tentación quizás sea a buscar estas cosas para recibir las que vienen después. Porque si no olvido los mandamientos del Señor, me va a dar, dice, muchos años de vida. Y no solamente muchos años de vida, estos años de vida van a tener mucha paz. Voy a hallar gracia y voy a tener buena fama entre las personas que conozco. La sociedad de nuestros tiempos, la gente de nuestros tiempos opera en piloto automático para demandar lo que cree que le pertenece. ¿Se han dado cuenta de eso? Estamos precondicionados, las personas de nuestros tiempos, estamos precondicionados a recibir lo que queremos. O sea, tenemos el derecho de recibir las cosas que nosotros pensamos que debiéramos recibir. Es la consecuencia más grave de una sociedad consumista, que asumimos automáticamente que tenemos derecho de obtener lo que deseamos, cuando lo deseamos y cómo lo deseamos. Por ejemplo, la gran mayoría de las personas que se van de una iglesia, y no lo estoy diciendo por algunos de ustedes que han venido de otras congregaciones, porque he platicado con ustedes y sé que han venido por las razones correctas, pero les voy a decir que la gran mayoría de las personas que dejan una iglesia para buscar a otra, no lo hacen porque la iglesia tenía una mala doctrina, no lo hacen porque se habían olvidado del evangelio. La gran mayoría de las personas en este país que deja una iglesia para irse a otra es porque dicen, es que en esa iglesia no me dan lo que yo quiero. Es que ahí la música no es la música que a mí me gusta. Es que ahí el ministerio de los niños no es tan emocionante como el de aquella iglesia donde tienen luces y colores y tienen un montón de cosas. Y la gran mayoría de las personas, ¿okay?, no deja la iglesia por conflictos, que creo es una razón justificable. Cuando los conflictos no pueden solucionarse en una comunidad, alguien tiene que separarse. La gran mayoría de las personas no dejan la iglesia porque el pastor estaba enseñando cosas que no estaban en la palabra de Dios. Esa es una razón justificable para dejar una iglesia. Cuando los líderes de la iglesia no enseñan la palabra de Dios, los miembros tienen que decir, sí, no es correcto, tenemos que buscar. Cuando un pastor abusa o los líderes abusan, es un buen motivo para dejar una iglesia. Pero cuando alguien deja una iglesia, y la mayoría de la gente deja una iglesia porque dice, es que ahí no hacen lo que a mí me gusta, a mí ahí no me dan. Entonces demostramos muchas veces que estamos acostumbrados a recibir lo que pedimos, cuando lo pedimos y como lo pedimos. Digan amén, hermanos, o algo así, porque sí. Cuando esto sucede, la sabiduría deja de ser sabiduría para convertirse en una transacción para nosotros. Es decir, el que busca la sabiduría para recibir esas bendiciones está haciendo de la sabiduría una transacción únicamente. Yo le doy a Dios para que Dios me dé a mí. Muchos de nosotros hemos estado en una situación o hemos conocido personas para quienes la vida cristiana se convierte únicamente en una transacción. Todo tiene que ver con lo que podamos obtener. Dios existe para darnos lo que nosotros necesitamos únicamente. Cuando hacemos eso muchas veces estamos ignorando que Dios es digno de nuestra fidelidad y de nuestra adoración, aún
si no recibiésemos nada de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? A ver, Dios es digno de que le adoremos aunque no nos diera nada. Pero para nosotros que crecimos en una sociedad consumista donde nuestro derecho es adquirir cosas, decimos, es que le adoramos porque Él de regreso nos da cosas. Y por supuesto que Dios es bueno y misericordioso y nos da en abundancia, pero ¿es esa la razón por la cual buscamos a Dios, para que nos dé cosas? No debiera ser, ¿verdad que no? No debiera ser eso la razón también por la cual nosotros buscamos la sabiduría de Dios, para obtener las cosas que leemos ahí que nos va a dar, porque entonces estaremos perdiéndonos de la verdadera bendición de buscar la sabiduría de Dios. Cuando nosotros intercambiamos el buscar a Dios por buscar las bendiciones de Dios, como nos pudiera pasar cuando leemos un pasaje como este, cuando intercambiamos la presencia de Dios por los regalos de Dios, cuando intercambiamos la comunión con Dios por la participación de las bendiciones de Dios en nuestra vida, entonces sin saberlo estamos utilizando a Dios como un escalón para nuestro éxito. ¿Y qué pasa cuando Dios no cumple la parte del trato que le corresponde? Esto es muy importante para nosotros los cristianos de este día. Esto es algo muy, muy importante, porque muchos de nosotros creemos que Dios existe para darnos lo que queremos, o lo que necesitamos por lo menos. ¿Y qué pasa cuando Dios no lo hace? ¿Cuántos de ustedes se han quedado sin una respuesta a sus oraciones en su vida? ¿Alguien? Dice, es que yo le pedí a Dios y le pedí a Dios y no me dio lo que yo buscaba. Y cuando Dios es un vehículo para nuestra prosperidad, en el momento que Dios no cumple con su parte del trato según lo que nosotros pensamos, entonces comenzamos a decir, tal vez no vale la pena seguir a Dios. O tal vez abandonamos la búsqueda de Dios mismo, porque lo que buscamos realmente es que Dios nos dé algo en lugar de buscar la presencia de Dios. Si la sabiduría es un fin en ella misma, en sí misma, y si este fin es el conocimiento del Altísimo, entonces vivir sabiamente vale la pena, aun si no recibimos ninguna recompensa de regreso. ¿Quién de nosotros está dispuesto a vivir así? ¿Quién de nosotros está dispuesto a vivir buscando la comunión con Dios, aun si lo que la Biblia dice que Dios nos va a dar no llegara nunca en nuestro tiempo? ¿Creen que les estoy mintiendo? Hebreos capítulo 11 dice que todos aquellos, dice, hablando de Abraham, de Moisés, de todos los héroes de la fe, dice, todos aquellos murieron sin recibir aquello por lo cual esperaban, anhelando siempre aquello que nunca llegó. Es decir, que los antiguos, por lo menos de Hebreos 11, entendieron una cosa muy importante: que Dios es digno de buscarle aunque Dios parezca no darnos nada. Pero todos nosotros sabemos por experiencia, los que hemos buscado al Señor, sabemos por experiencia que Dios siempre nos da mucho más de lo que nosotros necesitamos, pedimos, y a veces hasta de lo que entendemos. Efesios capítulo 3 dice de la siguiente manera, ¿no? Dice, aquel que es poderoso para hacer en ustedes mucho más abundantemente de lo que piden o entienden o imaginan. Sin embargo, tenemos en este pasaje tenemos un peligro de decir, pero es que aquí decía que si yo obedezco los mandamientos de Dios voy a tener larga vida y años de vida. Pero conozco muchas personas que vivieron sabiamente y nunca obtuvieron lo que buscaban. Recuerdo una ocasión hablé con el hijo de una persona que es en la Ciudad de México, es el hijo de una persona que levantó uno de los movimientos cristianos más importantes en Latinoamérica. Este hombre recogía adictos de la calle y borrachitos y los llevaba a vivir a su casa. Eventualmente construyó un ministerio grandísimo de rehabilitación y les predicaba el evangelio, y uno de los avivamientos más importantes de México ocurrió a través de este hombre que se llamaba Alejandro Guzmán.
Alejandro Guzmán vivía en la Ciudad de México en sus últimos años de vida. En la Ciudad de México vivía en una casita pobre, humilde, pequeña, enfermo de diabetes. Y un día encontramos a su hijo en la calle, también se llamaba Alejandro igual que él, y le preguntamos por su papá y dijo, mi papá está mal, dijo. Está allá en su casa, vive pobre, vive abandonado por sus amigos, tiene diabetes, todo lo que decía aquí, pero al revés. Y dice, pero cuando lo voy a visitar, dice, me llena tanto de gozo hablar con mi papá. Le reclamé en una ocasión, me dijo su hijo, ¿por qué Dios lo había abandonado? ¿Por qué sus amigos lo habían dejado? Y mi papá me dijo, no sé de lo que hablas, Dios me ha dado mucho más de lo que yo merecía en esta vida. Y su hijo dice que le reclamó y le dijo, pero mírate, hasta tienes diabetes. Y con una gran sonrisa en los labios, Alejandro le dijo, ¿qué culpa tiene Dios que me gusten tanto los bimboñuelos? San Antonio del Desierto, por ejemplo, San Antonio Abad, que fue uno de los primeros, o el fundador del movimiento monástico que rescató la pureza de la iglesia en los primeros siglos de la iglesia, vivía en el desierto, por eso se llama San Antonio del Desierto. Venía de una familia rica en Egipto. Y un día escuchó la predicación del Evangelio en Mateo 19:21 que decía, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. ¿Y saben qué hizo Antonio? Lo vendió todo. Él era el heredero de su familia. Era una persona para sus tiempos, era una persona millonaria. Sus padres habían muerto y lo habían dejado a él del heredero único, y él cuidaba a su hermana. Con una porción de todo lo que vendió, dejó a su hermana a cargo de unas monjas, no eran monjas, pero de unas mujeres que estaban dedicadas a la vida de buscar a Dios. Y él regaló todo lo demás, estimado en nuestro tiempo en millones de dólares. Y se fue a vivir al desierto, donde pasó muchos años de su vida. Y ahí vivía pobre, comía pan y tomaba agua. Y miles de personas vinieron durante el tiempo de su vida a buscar la sabiduría de este hombre. Reyes y príncipes y obispos y gente común venían a él a preguntarle acerca de un consejo, a escuchar palabras sabias, pero sobre todo a estar en la presencia de un hombre que había comprendido el misterio de buscar a Dios aún si no tenemos nada. Miren, cuando buscamos la sabiduría de Dios, no por lo que la sabiduría nos puede dar ni por lo que podemos ganar, nos encontramos con algo mucho más grande de lo que nos habíamos imaginado. Nos encontramos con Dios mismo. Y entonces ocurre algo asombroso, que las cosas que antes tanto deseábamos, que tanto perseguíamos, que tanto queremos poseer, no son nada comparadas con la belleza y la majestad y el amor de Dios. La vida del cristiano, la vida del hombre y la mujer de Dios consiste únicamente en esto, en encontrarse continuamente con la belleza y la majestad y el amor de Dios. Y como les he venido diciendo cada domingo, mientras más nos acerquemos a la luz, menos atractivo tiene la oscuridad para nosotros. Mientras más nos acercamos a la verdad, menos atractivo tiene la mentira para nosotros. Mientras más nos acercamos a la plenitud de vida, menos nos incita la plenitud de la muerte. Mientras más cerca estamos de la santidad de Dios, menos nos atrae el pecado de este mundo. Y cuando llegamos a estar cerca de Dios, nos damos cuenta que todo lo que está alrededor nuestro no tiene mucho gran valor. Tiene muy poco valor comparado con conocer a Dios. ¿Saben quién entendió eso muy bien, por lo menos en los primeros años de su vida? Salomón. Cuando Salomón fue hecho rey de Israel, él se rascaba la cabeza, me imagino, y en las noches oraba al Señor y le decía, no sé cómo hacer para dirigir a este pueblo. Y Dios escuchó su oración. Y apareció a Salomón y le dijo, dime qué es lo que necesitas.
Y Salomón le dijo: Señor, yo soy joven, inexperto, no tengo la idea de cómo manejar este pueblo tuyo que es grande. Dame sabiduría para guiar al pueblo. ¿Conocen la respuesta de Dios a Salomón? Sí, ¿verdad? Dios le dijo: porque me pediste sabiduría y no riquezas, te voy a dar las dos cosas. Porque tu corazón estaba en el lugar correcto y no estabas buscando únicamente las posesiones de este mundo. Entonces te voy a bendecir con mi presencia, pero también te voy a bendecir con las cosas de este mundo, porque de todos modos ya sé que no te importan. Como dijo Francisco la semana pasada, sabemos que con el tiempo Salomón desvió su corazón y terminó apartado de Dios. Pero vemos en el Hijo de Dios, en Jesucristo mismo, una cosa muy similar. ¿Recuerdan en Juan capítulo 9 cuando un hombre que es ciego de nacimiento recibe la vista por el milagro que Jesús hace en su vida? Va y le toca los ojos y recibe la vista. Y hay toda una escena hermosa. Cada vez que yo leo ese pasaje en Juan 9 termino con lágrimas en mis ojos, ¿no? Porque este hombre que había estado ciego de nacimiento, Jesús lo sana. Luego los fariseos lo interrogan y quieren interrogar a los papás. Y los papás dicen: nosotros no sabemos nada, pregúntenle a él. Y ellos lo interrogan y le dicen al ciego, le dicen: dale gloria a Dios porque ese hombre es pecador. Y dice el hombre, dice: si es pecador o no, yo no sé. Yo sé una cosa, que antes fui ciego y ahora veo. Miren, la cosa más grande que a este hombre le pudo haber pasado, que sus ojos fueron abiertos. Y dice que los fariseos lo echaron de la sinagoga. Y cuando estaba afuera, encontró al maestro y le dijo el maestro: ¿crees en el Hijo del Hombre? Y él le dijo: muéstramelo, Señor, para que crea. Y aquel que había nacido sin conocer la luz y ahora la conocía. Y uno pudiera pensar que para el ciego o ex ciego, la luz era la cosa más hermosa que podía conocer. Y cuando le dijo al Señor: muéstramelo, Señor, para que crea, la dulce voz le habló y le dijo: yo soy el que habla contigo. Y postrándose en tierra, el hombre adoró a Jesús. La luz más brillante que este hombre jamás había visto, recibida por el milagro más grande que había experimentado, por la bondad más increíble que había conocido, se volvió absolutamente nada cuando vio el rostro del maestro y se postró en adoración ante él, porque nada vale la pena más que Cristo. Nada vale la pena más que Cristo. En la búsqueda de la sabiduría, en la búsqueda de la inteligencia, en la búsqueda del conocimiento que nos lleva a buscar a Dios y a temer a Dios, nada hay más hermoso que encontrarnos con la presencia de Dios. Y saben que algo muy importante acerca de todos nosotros y de todas las personas que usted va a conocer jamás: los seres humanos hemos vivido enamorados de los regalos y hemos olvidado al dador de los regalos. ¿Alguien puede volver a levantar la mano otra vez? Hemos olvidado al dador de los regalos para enamorarnos de los regalos. Nos hemos enfatuado con la vida y hemos olvidado al autor de la vida. Adán y Eva en el jardín intercambiaron el fruto del árbol por la presencia de Dios. Terminaron exiliados y buscando sin poder estar jamás satisfechos. ¿Saben por qué? Porque los seres humanos hemos vivido persiguiendo las cosas creadas, pero ignorando al Creador. Hemos vivido buscando las cosas creadas, pero ignorando al Creador. Los constructores de la Torre de Babel dijeron: hagamos esta torre que nos lleve hasta el cielo. Nunca pudieron comprender que el del cielo quería ser una habitación entre ellos. Y todos los seres humanos hemos terminado exiliados y buscando sin poder estar satisfechos. Pero las buenas noticias del Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio, nos dicen que Jesucristo nos quita la venda de nuestros ojos para contemplar la vida en el rostro de Cristo. Quiero terminar regresando a los versículos 5 y 6. Dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. ¿Qué significa esto para ti? ¿Qué significa confiar
o fiarte de Dios de todo tu corazón? ¿Qué es lo opuesto de esto? ¿Qué es lo opuesto de confiar en el Señor y de fiarnos en nuestros propios caminos? ¿Cómo podemos vivir una vida en la que constantemente buscamos no únicamente lo que promete el Señor, sino al Señor que promete las cosas? Al Señor que promete estar con nosotros. Y nos damos cuenta que lo que los versículos del capítulo 3 están diciendo es que nos están describiendo esta vida de paz, esta vida de shalom. De hecho, la primera, el versículo 2, cuando dice: porque largura de días y años de vida y shalom te aumentarán. Y el shalom no es otra cosa sino la plenitud de Dios entre nosotros. Lo que Dios nos está invitando es a vivir una vida de plenitud que está basada únicamente en Él. ¿Por qué dice que confiemos en el Señor de todo nuestro corazón? Porque es fácil para ti y para mí olvidarnos de confiar en Dios y poner nuestra confianza en otro lugar. Y la sabiduría siempre se va a traducir en una confianza hacia Dios. En momentos como los que vivimos ahora en nuestra sociedad, ¿se han dado cuenta ustedes que por los pasados 6, 7 años vivimos en una sociedad confusa, violenta, cada vez más? Cada vez vivimos en un mundo que está más confundido, que está más polarizado, más politizado, cada vez más. ¿Cómo podemos vivir bien como cristianos en una sociedad así? Pensemos en nuestra iglesia. ¿Cómo podemos confiar en Dios? ¿Cómo podemos confiar en Dios cuando nos enfrentamos ante situaciones tan difíciles o tan complicadas como las que a veces nos enfrentamos? Debemos buscar la sabiduría de Dios para actuar no solamente de la manera correcta, sino para buscar a la persona correcta, que es nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo podemos identificar en nuestras vidas, y con esto termino, las veces diarias y por temporadas en las que nos dejamos llevar por una vida de insensatez, donde nos importan más las cosas que el creador de las cosas. Podemos hacer algo hoy, porque el Señor está aquí con los brazos abiertos para recibir nuestras vidas y darnos la sabiduría que nos va a llevar a buscarle y a temer.